Radio Hugo presenta Ruta Francófona, un programa del Centro de Empleabilidad Francófono donde se conversarán de diversos temas relacionados con la francofonía, territorios donde se habla francés. Bonjour et bienvenue sur Ruta Francófona para nuestro noveno capítulo de la temporada 3. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Francófona, el podcast que te descubre el mundo cultural detrás de la francofonía. Esta semana estamos con Juliette. Hola Juliette. Y vamos a tratar de la inteligencia artificial en primera parte y la realidad virtual en el mundo francófono a continuación con Pedro Vargas, jefe de la carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales en la universidad. Ahora empezamos. El desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia virtual es un gran desafío del siglo XXI. En la actualidad hemos escuchado mucho la emergencia de ChatGPT como herramienta de escritura de texto y justamente hemos pensado quién mejor para hablar a ustedes del auge de la inteligencia artificial que este sitio de creación de textos. Más precisamente le he pedido, puedes escribir una columna radiofónica de unos 6.000 caracteres en español sobre la inteligencia artificial, su nacimiento, desarrollo y usos actuales, a dos voces que se contesten, por favor. Nos escribió un diálogo entre Juliette y yo que vamos a leer ahora. Empezamos. ChatGPT les habla de realidad virtual. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a nuestra emisión especial sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos su nacimiento, desarrollo y las emocionantes aplicaciones que tiene en nuestro mundo actual. ¿Listos para sumergirnos en este apasionante tema? Así es. La inteligencia artificial, o IA, es un campo que ha experimentado un increíble crecimiento en las últimas décadas. Su origen se remonta a las teorías y conceptos desarrollados en la década de 1950. Uno de los momentos más importantes fue cuando el científico Alan Turing planteó la cuestión: ¿puede una máquina pensar? Esto marcó el inicio de la búsqueda para crear máquinas capaces de imitar la inteligencia humana. Sin duda, la pregunta de Turing fue un punto de partida clave. A medida que avanzaba la investigación, los científicos comenzaron a desarrollar algoritmos y modelos computacionales que simularon el pensamiento humano. Surgían los primeros intentos de crear programas de ajedrez y otras tareas que requerían razonamiento. Y a medida que la tecnología avanzaba, también lo hizo la IA. La década de 1980 fue testigo de un auge en el desarrollo de sistemas expertos, que eran programas diseñados para imitar el conocimiento y el juicio de expertos humanos en campos específicos. Esto allanó el camino para aplicaciones prácticas en medicina, finanzas y más. Es cierto, y no podemos olvidar mencionar el concepto de aprendizaje automático, que es el fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. Con el tiempo, los científicos descubrieron formas de entrenar a las máquinas para que aprendieran de los datos y mejoran su rendimiento en tareas específicas. Esto abrió la puerta a avances asombrosos en áreas como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y mucho más. Exactamente. Y uno de los hilos más importantes fue la creación de las redes neuronales artificiales, que son modelos inspirados en la estructura del cerebro humano. Estas redes permiten a las máquinas procesar información de manera similar a cómo lo hacemos nosotros. Esto condujo al auge del aprendizaje profundo, que ha revolucionado la IA y ha impulsado avances increíbles en campos como la traducción automática y los vehículos autónomos. Y no podemos dejar de mencionar la importancia de los datos en este proceso. La IA se nutre de grandes cantidades de información para aprender y mejorar con el tiempo. Esto plantea preguntas sobre la privacidad y la ética en la recopilación y uso de datos, un tema que sigue siendo crucial en la conversación actual sobre la inteligencia artificial. Así es, Lola. Ahora hablemos de las emocionantes aplicaciones que la inteligencia artificial tiene en nuestro mundo actual. Desde asistentes virtuales como Siri y Alexa, que utilizan el procesamiento del lenguaje natural para comprender nuestras órdenes, hasta sistemas de recomendación en plataformas de streaming y comercio electrónico,
La IA está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y tomamos decisiones. Y además, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en la medicina, ayudando en diagnósticos más precisos y en la investigación de tratamientos personalizados. También está presente en la industria automotriz, impulsando la creación de vehículos autónomos que podrían revolucionar la forma en que nos desplazamos. Y no podemos olvidar su impacto en la industria manufacturera, donde la automatización impulsada por la IA está mejorando la eficiencia y la calidad de los productos. Además, la IA está siendo utilizada para analizar grandes cantidades de datos en campos como la ciencia, la investigación climática y la genómica, acelerando el progreso en áreas cruciales para la humanidad. Sin duda estamos viviendo en una era emocionante en lo que respecta a la inteligencia artificial. A medida que continuamos explorando sus capacidades y limitaciones, es esencial mantener un diálogo abierto sobre su desarrollo ético y su impacto en la sociedad. La IA tiene el potencial de mejorar muchas áreas de nuestras vidas, pero también debemos ser responsables en su implementación y uso. Exactamente. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus inicios y su evolución continúa sorprendiéndonos día tras día. A medida que avanzamos hacia el futuro, será emocionante ver cómo la IA sigue transformando nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos. Y con esto, queridos oyentes, concluimos nuestra emisión especial sobre la inteligencia artificial. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de su historia y aplicaciones actuales. Desde Juliette les deseamos un día lleno de curiosidad y exploraciones en este apasionante mundo tecnológico. Hasta la próxima y recuerden seguir aprendiendo y descubriendo en este emocionante camino de la inteligencia artificial. Y eso es, aquí se acaba la presentación de ChatGPT sobre la inteligencia artificial. Qué herramienta fascinante, creo que fue bastante interesante su punto de vista. Ahora escuchamos una música que fue compuesta gracias a la ayuda de una inteligencia artificial y que se llama Hello Shadow de Kid Fitz Kieska. I
Escúchanos en hugo.cl/Radio Hugo y en nuestro canal de YouTube Radio Hugo Online. Nos encontramos de nuevo en Ruta Francófona después de esa pausa musical y ahora estamos con Pedro Vargas, jefe de carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales en la Universidad Bernardo Higgins. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes? Súper bien. Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por tu presencia en nuestro podcast. Queríamos saber un poquito más a propósito de la realidad virtual y su desarrollo en el mundo francófono, más específicamente. Así que primera pregunta, ¿puede explicarnos de forma sencilla qué es la realidad virtual, por favor? Bueno, la realidad virtual básicamente es una herramienta que trabaja mucho la parte óptica. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que en ese sentido permite proyectar y simular un espacio 3D, o sea, tridimensional, ¿cierto? A través también de del engaño, ¿no? De engañar un poco la parte cognitiva. Entonces, un elemento muy interesante de eso permite que uno se proyecte en un espacio 3D, ¿ya? Y también a través de otros sensores, bueno, no voy a ponerme muy en la parte técnica, pero básicamente permite generar un espacio inmersivo y proyectar el cuerpo en ese espacio, ¿ya? Eso yo creo que a rasgo muy simple se podría definir realidad virtual y se puede encontrar en distintos formatos, en Cave, que son como una suerte de cubo en el que se proyecta imágenes que se van desplazando en base al cuerpo, o bien estos lentes de realidad virtual que uno los ve más en el mercado. Muy bien. ¿Y cuál es tu relación personal con la realidad virtual? Y más concretamente, ¿en qué te especializas tú en este ámbito? Yo en 2012 creo, por casualidad de la vida, hice un magíster en Ingeniería en Realidad Virtual en Francia. Por casualidad. Por casualidad, así como en esa época uno no sabía muy bien qué era y las nociones que había eran bien retro. Retro me refiero que son películas de ciencia ficción. Yo que soy más viejo, vamos a decir que había una película que se llama El hombre de jardín. Entonces en esa época, cuando uno menciona realidad virtual, se imagina estos cascos gigantes que uno veía mucho en los espacios de arcade. Entonces yo tenía mucho interés en analizar temas de interacción humano-computador, ¿sí? Y por ahí descubrí que había un magíster en Francia, en Laval, ¿sí? Y bueno, dije, era eso, otro magíster, y dije, voy a probar algo que no conozco. Y fue así que me acerqué y me encantó. Pues, entonces mi especialidad justamente es de innovación y desarrollo, pero aplicado a interacción humano-computador en espacios virtuales. Sí, esa es la especialidad que tengo. Ok, súper. ¿Y cuáles son los usos más comunes de la realidad virtual en Francia y en otros países o áreas francófonas? Yo creo que en Francia o en la francofonía, por lo general, hay como dos áreas principales. La primera es la industria 4.0, entonces vamos a ver muchos proyectos de desarrollo, ¿cierto?, de innovación y desarrollo para mejorar las capacidades de la industria 4.0. Por ejemplo, generar un gemelo digital, como lo que sería a lo mejor hacer una réplica 3D de un motor, ¿sí? Entonces a lo mejor Airbus necesita analizar si es que producir un motor vale la pena en términos de costo, etcétera, y van a replicar ese modelo en el espacio virtual y ver qué tal da en una simulación, o mejorar ciertos procesos, o bien temas de ergonomía también, como en una fábrica. Entonces hay muchas maneras de usar esto para simuladores, ¿ya? Y en la parte de entretenimiento, en Francia se ve harto también todo lo que es la venta masiva de tickets para espacios recreativos, por ejemplo, un monumento, ¿sí? Entonces hay harto, yo creo que a gran diferencia de otros países, uno puede visitar espacios masivos, no sé, 50 personas en un mismo lugar, que están todos conectados viendo un recorrido virtual.
Entonces, para el entretenimiento también es bien fuerte ahí en cuanto a tecnología y a contenido. Okay. Y por ejemplo, en otras áreas como Quebec hay como especificación especial de desarrollo de la realidad virtual. ¿Sabes si hay como en Francia una especialización y en Quebec otra? En Quebec, sí, en Quebec también hay un área muy fuerte que se vincula con la proyección del actor, el cuerpo del actor en espacios de escenografía. Y en particular hay un área en Quebec que son muy fuerte, que es la informática teatral, ¿sí? Entonces un nicho que hay ahí, es donde uno encuentra a los especialistas y se aplica a distintos estudios e investigaciones, pero sobre todo sobre cómo utilizar, por ejemplo, cuerpos animados, entonces proyección del cuerpo del actor en el mismo espacio de la escenografía, físico, ¿no? Entonces hay estudios en relación a eso y desarrollan muchas herramientas también del espectáculo vivo que dicen, ¿no? Entonces teatral, danza, performance en tiempo real y asociado al casco también. Y en el ámbito educacional, ¿cómo puede la realidad virtual mejorar la experiencia de aprendizaje? ¿Hay alguna aplicación? Sí, yo... O sea, no quiero ser autorreferente, pero he desarrollado investigación asociada a lo que es educación, en la comprensión lectora, ¿ya? Con UNICEF. Se ha desarrollado herramientas que permiten ver cómo los niños y niñas, de alguna manera, al estar inmersos en un libro, ¿sí? Están viviendo el cuento, se toma lógicas de juegos también, se analiza si es que están o no generando buena comprensión lectora, ¿sí? Entonces hay casos que sí, efectivamente, hay estudios que revelan que en la medida que se utiliza bien el recurso, dado porque a lo mejor el texto se vea como que fuera un afiche, ¿no? Entonces la escala del texto cambia. La manera que yo interactúo con la información de manera multimodal, que está distribuida en distintos formatos, audio, texto, video, imagen, en un espacio virtual, puede mejorar ciertas habilidades. Pero, para no decir que esto es positivo, los niños o los lectores que están acostumbrados al libro no van a mejorar, ¿sí? Entonces estudios indican que el nivel intermedio mejora y el nivel más avanzado no, decae. Okay. Y hay empresas francófonas que destacan el campo en la realidad virtual. Sí, hay varias, o sea, yo creo que son bien fuertes los Dassault System, por ejemplo, que tiene hay un precursor que se me olvidó el nombre ahí, que lidera un laboratorio de I+D en Dassault System, que son bien fuertes en temas de software como CAD, etcétera, y en simuladores. También hay uno que se llama Immersive. Immersive hace, no sé si conocen ustedes el Notre Dame. Immersive hace, digamos, el desarrollo detrás de Notre Dame. Y varias, bueno, también algunas empresas de videojuegos, Ubisoft, y otras que producen Skin Haptic también, que hacen ápticas para realidad virtual, para sentir y percibir las sensaciones. Entonces hay bastante, hay muchas. ¿Y esos son la que has dicho son más en Francia o son de qué nacionalidades son como esas grandes empresas que se dedican más? Ahí en ese caso son francesas. Francesas, sí. Y la que están en Francia tienen presencia en Quebec también, o sea, no hay muchas que están ahí. Ubisoft está ahí, Dassault System creo que hay también en Francia, pero en la parte comercial. En otras empresas como Airbus, también en Renault, yo creo que casi todas las grandes empresas están usando herramientas y tienen un laboratorio de este tipo. O sea, en realidad virtual, que es como yo señalaba, que son modelos digitales, o sea, gemelos digitales, ¿sí? Para mejorar la producción. Y otro que interesante, que es muy fuerte ahora, que no tiene que ver con empresas directamente, pero que hay un centro internacional muy renombrado, que es Laval Virtual. Que está en Laval. Entonces ahí está todo pasando y hay un evento internacional donde vienen, digamos, distintas personas de todo el mundo.
Para hablar justamente de realidad virtual y de estos temas, ¿cierto? Sí, exactamente. Y en Chile hay como grandes empresas líderes en eso, como en realidad virtual que hay. Yo diría que son más startups o microempresas que sí no son productoras de tecnología en el sentido de no inventan el lente, ¿ya? No ese sí a nivel de software. A nivel de software sí hay muchas que están produciendo herramientas, sobre todo en ingeniería civil en construcción, para educación también y para temas de capacitación y formación en minería. También existe ese tipo de plataforma que más bien software, más que hardware. ¿Y cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta actualmente la industria de la realidad virtual? Yo creo que el principal reto es hacerlo masivo, como el celular. Porque el gran problema de esta tecnología es que interviene mucho el cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto tú igualmente requieres un obstáculo también económico de adquirir el producto. El casco generalmente vale 650.000 en Chile aproximadamente. Y yo no sé si a todos le hace sentido comprar un casco tal como uno hace a lo mejor con un celular, porque a lo mejor la gente va a comprar el smartphone sin problema. Entonces yo creo que está eso, y lo otro que muchos lo asocian a simulaciones y a videojuegos. Y yo creo que en algún minuto va a ir desapareciendo un poco el casco, se va a ir disminuyendo y va a ser un uso tal como lo hacemos para buscar información en internet, ¿cierto? Bajar imágenes 2D, en un futuro van a ser 3D, ¿cierto? Voy a poder explorar los modelos tal como lo hace a lo mejor con Google Earth, pero con imágenes. A lo mejor en las redes sociales van a ser 3D, no como ahora que uno sube fotos en 2D, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de transformación falta en distintas áreas de la vida para que pueda ser un poquito más masivo. Yo creo que eso falta, que no sea tan de nicho, básicamente. ¿Sí? ¿Y tienes como idea de dónde se va a desarrollar, en qué empresa, en cuánto tiempo más o menos esto se puede? Ya imagino que no puedes adivinar, pero ya hay empresas que intentan hacer que sea más masivo, justamente. Sí, lo que sucede siempre hay tecnología, uno siempre dice que están guardadas en el cajón. ¿Sí? Hay cosas como el celular o la cámara digital fue hecha en los 90 y recién se masificó en los 2000, ¿no? En el año 2000 en adelante. Entonces, por ejemplo, Nvidia a través de su tarjeta gráfica trata de replicar un modelo exacto del mundo, ¿sí? Okay. Para que de algún modo, en algún minuto dado, cuando uno esté buscando en el navegador y quiero modificar el contenido 3D del modelo del mundo, yo lo puedo hacer sin problema, ¿ya? Y van a ser productores de contenidos también las personas, ¿sí? Van a poder producir contenido 3D, no va a ser tan complicado como ahora, que uno tiene que tener como aspecto técnico. Y ahí también uno hace un vínculo un poco con la herramienta que uno ve de IA, ¿cierto? Que pueden producir contenido 3D. Entonces yo creo que seguramente van a abrir más espacio en redes sociales para que se pueda ir produciendo estos contenidos, ir subiendo ese contenido y se va a generar bibliotecas también. Tal como vemos los bancos de imágenes en Google, ¿no? Lo mismo va a pasar con 3D, ¿cierto? Entonces el internet en algún minuto va a ser inmersivo, pero no necesariamente usar un casco, sino que todos los contenidos van a ser digitalizados, 3D. Entonces yo creo que se viene fuerte en lo que es redes sociales, y hubo un proyecto hace 4 años atrás que ya existía en Instagram de 3D. ¿Sí? La gente compartía su modelo 3D, por ejemplo su pieza, y uno ve a las personas en su cuarto y podía interactuar y seguir también a esa persona. Entonces hubo ya un acercamiento, yo creo que se va a hacer mucho en redes sociales y también en temas de eventos como conciertos, con temas de áptica, ¿ya? Como para sentir el tacto, pero digital. Okay. Interesante, espero de ver eso. ¿Y cómo se está integrando la realidad virtual en la industria del entretenimiento? Como has dicho que la realidad virtual no es solamente videojuegos, pero ¿en qué medida cómo se puede
usar la realidad virtual para mejorar los videojuegos y estos tipos de cosas. Yo creo, según lo que he visto hasta el minuto, la realidad virtual funciona súper bien en una experiencia colectiva, ¿sí? En lo que es replicar, jugar, por ejemplo, en una consola, no es la misma experiencia y a veces no funciona para todos los juegos. No sé si para Mario, por ejemplo, un Mario Bros. Sirve llevar a realidad virtual por el tipo de juego. En experiencias colectivas, no sé, bueno, yo me acuerdo de esta experiencia mencionada de Notre Dame, que es muy freak y extraño ver fantasmas alrededor de uno, que pueden ser 50 personas que se ven como fantasmas, visitando un monumento. Entonces yo creo que la experiencia colectiva es algo que es difícil de encontrar si no es que no se da con esta herramienta, y que se podría dar a través de a lo mejor conciertos o experiencias media psicodélicas, pero digital. Qué interesante. ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento de la realidad virtual en los países francófonos principalmente? No, yo creo que ahí es bastante amplia, y sobre todo porque se va a ir mezclando las tecnologías, ¿sí? Porque muchas veces se menciona temas de metaverso y el metaverso comprende muchos tipos de tecnología y categorías, tal como encontramos hoy en día en internet, ¿no? Blockchain, no sé, procesamiento natural del lenguaje, ¿cierto? Todo lo que mencionaron ustedes, eso mismo se va a ir encontrando en estos espacios. Y yo creo que en la francofonía no se le reconoce mucho, pero es una industria muy grande y potente a nivel internacional. Y por lo mismo es interesante abrir camino hacia la francofonía, yo creo, porque se tiende a pensar que todo está en el país anglosajón, pero la ingeniería francófona es bastante de punta, entonces es una industria bastante grande ahí que aprovechar. Claro, y ahora más un mensaje para sus estudiantes de la carrera: ¿qué competencias son esenciales para los desarrolladores de contenidos de realidad virtual y los como ingenieros en este tipo? Sí, yo creo que una área que me gusta, que a veces no se menciona mucho, es el design fiction, que le dicen, ¿no? Design fiction tiene que ver cómo a partir de la ciencia ficción yo voy imaginando nuevos usos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lo digo? Por ejemplo, el ascensor o el smartphone viene de Star Trek y otros tipos de inventos. Entonces yo creo que es bueno a veces mezclar temas de creatividad, imaginario, que de repente no es del área, mirar ahí y ver si es que uno lo puede hacer posible. Como por ejemplo percibir en la realidad virtual como el tacto. Entonces yo creo que es muy importante la parte creativa, innovar, ver el estado del arte y ser muy lógico también, de harta lógica. ¿Sí? Así que yo diría que son distintas ese tipo de habilidades como bastante interdisciplinar. Claro. Ya, y por último, ¿cuál es tu perspectiva personal y tu posicionamiento sobre el futuro de la realidad virtual? A mí me encanta todo lo que es experimentar, ¿sí? Crear cosas extrañas, en el buen sentido de la palabra, o sea, cosas que a mí una cosa que me gusta de realidad virtual es hacer como cosas que tú no puedes vivir en la vida real, ¿no? Entonces, buscar elementos que no es viable de hacer en el espacio físico, pero sí en el espacio virtual, y eso no siempre tiene que ser una simulación de algo, ¿sí? Como una réplica, ¿no? Yo creo que al contrario podríamos deconstruir lo que ya existente o lo que entendemos y vemos aquí en el mundo físico y ver por qué no crear nuevas maneras, por ejemplo, de representar personas, representar emociones. Entonces eso yo creo que es un mundo muy muy grande, tal como sucede con la medicina. Hay muchas especialidades dentro de realidad virtual que se desconocen básicamente. Entonces yo creo que hay muchas potencialidades ahí que se puede explorar. Súper.
Así que muchas gracias, Pedro Vargas, por estas explicaciones muy interesantes. Acabamos este capítulo de Ruta Francófona con una pequeña música, la canción Break Free, que es una canción que viene del álbum I Am EA y que tiene la particularidad de este álbum de estar compuesto enteramente por una inteligencia artificial, Ampere Music. Así que la escuchamos. Wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm breaking free. I'm breaking down, breaking free. Wish I could smell beyond what I can smell. I wish I could taste beyond what I can taste. I wish I could sense beyond the present tense. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm breaking free. I'm breaking down, breaking free. I've tried to walk a mile in someone else's mind, but underneath a smile, we all feel quarantined. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm breaking free. I'm breaking down, breaking free. Esto fue, por Radio Hugo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre la cultura francófona a nivel mundial, presentado por el Centro de Empleabilidad Francófono. Sigue escuchando Radio Hugo Online.